Mi nieto lanzó mi bastón en medio de la calle y dijo: «Si regresas con vida, te toca café». 3 días después, su fondo universitario estaba vacío y yo me había ido. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Jamás imaginé que llegaría el día en que me alejaría de mi propia familia. Pero al mirar atrás, fue en ese instante, en plena calle, frente a la casa de mi hijo, cuando algo dentro de mí se quebró. No fue solo la humillación de quedarme ahí parada, con mis piernas de 73 años temblando mientras los autos pasaban rozando mi bastón. Fue la risa. Mi hijo, Julián, y su esposa, Alejandra, riéndose junto con Emilio mientras me veían luchar. «Mamá, solo está bromeando», gritó Julián, apenas conteniendo la risa. «No seas tan sensible». Un desconocido amable recogió mi bastón. Su rostro era una mezcla de preocupación y desconcierto. «¿Está bien, señora? ¿Esa es su familia?». No pude responderle. La vergüenza me ardía demasiado. Solo agarré mi bastón y regresé con ellos, con la dignidad hecha trizas. «¿Ves? Lo lograste», dijo Emilio, mi nieto de 18 años, dándome una palmada en la espalda lo suficientemente fuerte como para hacerme tambalear. «Ahora sí te ganaste el café». Este acto cruel ocurrió en lo que se suponía sería un día de alegría, el día en que finalmente acepté vender mi casa y mudarme con la familia de Julián. Después de 3 años de insistencia tras la muerte de mi esposo, Ernesto, por fin cedí. Me habían asegurado que era por mi bien, que no debía estar sola en esa casa enorme que querían tenerme cerca. Lo que no supe entonces fue que querían tener cerca mi dinero, no a mí. Aquella reunión incluía a toda la familia extendida. Mi cuñado Ricardo y su esposa, mi sobrina Marisol con su marido, incluso algunos amigos de Julián y Alejandra. Todos estaban ahí para celebrar mi supuesta sabia decisión de mudarme con mi hijo, y ni uno solo alzó la voz cuando Emilio lanzó mi bastón. Nadie intervino en mi defensa. Ya en la casa, mientras todos charlaban tomando café y pastel, yo me senté en silencio, en un rincón, dejando que la realidad se hundiera. No me estaba mudando con una familia que me amaba. Estaba entregando mi independencia a personas que me veían como una posesión más. «Estás muy callada, mamá», dijo Julián, sentándose a mi lado. Su tono era liviano, pero en sus ojos había cálculo. «¿Te estás arrepintiendo?». «Solo estoy cansada», mentí, esbozando una sonrisa. «No, te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de todo», dijo mientras me daba una palmadita en la mano. «Alejandra ya eligió muebles nuevos para tu cuarto. Cosas más pequeñas, claro. Tendremos que ver qué hacer con todas esas cosas de tu casa». Mis cosas incluían reliquias familiares, la colección de libros que Ernesto adoraba y los muebles antiguos que habíamos juntado durante décadas. «Y hemos estado pensando», continuó bajando la voz, «que quizás sería útil poner a Alejandra como cotitular en tus cuentas, solo por conveniencia, ya sabes, para ayudarte a manejar las cosas». Asentí sin pensar, pero sentí cómo algo frío se instalaba en mi pecho. No era la primera vez que hablaban de mis finanzas. Desde que Ernesto murió, las sugerencias sobre mi dinero no habían dejado de aparecer. Las inversiones que Julián decía que debía hacer en sus negocios, los gastos que él consideraba que me correspondía cubrir, la escuela privada de Emilio, sus vacaciones familiares y, cada vez más, la presión para que les diera acceso a mis cuentas. Mientras la fiesta se iba apagando y los invitados comenzaban a marcharse, mi sobrina Marisol se quedó un rato más. Marisol, hija de mi cuñada, siempre había sido una chica dulce, aunque hacía años que no teníamos una relación cercana. «Tía Carmen», dijo en voz baja, tomando mis manos entre las suyas, «¿estás segura de que quieres hacer esto? Ya sabes, si necesitas algo, lo que sea, puedes llamarme». Había algo en su mirada, preocupación, tal vez hasta una advertencia. Pero antes de que pudiera contestar, Alejandra apareció a mi lado. «Marisol, querida, qué bueno que viniste», dijo,
rodeándome con sus brazos de forma casi posesiva. Vamos, a cuidar muy bien de Carmen, no te preocupes. La sonrisa de Marisol se tensó. Estoy segura de que así será, respondió, pero sus ojos no se apartaban de los míos. Recuerda lo que te dije, tía Carmen, cuando sea. Después de que se fue, la mano de Alejandra en mi hombro se apretó con fuerza. Esa muchacha siempre ha estado celosa de tu relación con Julián, dijo. Yo no le daría demasiada importancia a lo que andaba susurrando. Esa noche, en la habitación de invitados, que pronto sería mi espacio permanente, un cuarto con la mitad del tamaño de mi recámara actual, sin lugar para mis libros ni para mi mesa de costura, me senté al borde de la cama y lloré en silencio. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Los murmullos de Julián y Alejandra hablando abajo, en voz baja, me hacían sentir como una niña espiando a los adultos. Pensé en Ernesto y en lo que diría si pudiera verme así. Ernesto, que siempre había manejado nuestras finanzas con tanto cuidado, que me dejó todo perfectamente organizado. No dejes que nadie te pase por encima, Judy, solía decir, ni siquiera nuestros hijos. No le hice caso. Después de que murió, la tristeza fue tan abrumadora que permití que Julián se hiciera cargo del papeleo y las cuentas. Poco a poco, fue tomando control de todo. Y yo lo permití, al principio agradecida por el apoyo, luego demasiado avergonzada para admitir que había perdido el control. Y ahora estaba a punto de ceder lo último que me quedaba, mi independencia. Pensé en Emilio lanzando mi bastón al tráfico, en las risas, en la bondad de un desconocido. Pensé en la mirada preocupada de Marisol y en su oferta susurrada de ayuda. Algo se movió dentro de mí. Una voz suave, quizás la mía, quizás la de Ernesto, susurró. Esto no está bien. ¿Sabes que esto no está bien? Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando la luna cruzar el cielo. Para cuando amaneció, no había tomado ninguna gran decisión, pero ya se había sembrado una semilla de resistencia. Aún no estaba lista para rendirme. Lo que no sabía entonces era que esa resistencia iba a crecer día tras día, a medida que empezara a ver con más claridad la red de manipulación que se había tejido a mi alrededor. No sabía que en solo 3 días tomaría una decisión que lo cambiaría todo. Lo único que sabía, mientras veía salir el sol desde lo que pronto sería mi jaula permanente, era que por primera vez desde que murió Ernesto, sentía algo más que tristeza y confusión. Estaba enojada. A la mañana siguiente de la fiesta, regresé a mi casa, la casa donde Ernesto y yo habíamos compartido 47 años. Me quedaban 2 semanas antes de que se concretara la venta, 2 semanas de libertad antes de mudarme con Julián y su familia, de forma permanente. Al abrir la puerta, el olor familiar a cera de limón y libros viejos me envolvió como una cobija cálida. Mi casa no era grande ni lujosa, pero era mía, llena de recuerdos en cada rincón. La idea de dejarla me apretaba el pecho. Caminé lentamente por la sala, tocando los muebles que Ernesto había restaurado con tanto cariño, la colcha que mi madre había cosido para nuestra boda, las fotos que contaban la historia de nuestra vida juntos. Todo eso se volvió aún más valioso ahora que estaba a punto de perderlo. En el despacho de Ernesto, todo seguía tal como él lo había dejado desde su infarto 3 años atrás. Sus lentes para leer aún descansaban sobre un libro abierto, su pluma favorita al lado del cuaderno de cuero donde solía escribir. No había podido tocar nada desde que murió. Julián decía que era enfermizo, que vivía anclada al pasado. Me senté en la silla de Ernesto y abrí el cajón de abajo de Mille Distondes, su escritorio donde él guardaba los papeles importantes. La carpeta con nuestros documentos financieros no estaba. Fruncí el ceño, tratando de recordar cuándo fue la última vez que la vi. La habría tomado Julián. Él se ofreció a revisar los papeles de papá poco después del funeral, y yo estaba tan sumida en el dolor que no lo cuestioné.
La inquietud se hizo más fuerte al revisar los otros cajones. Más espacios vacíos donde debían estar documentos importantes. Nuestro testamento, escrituras, pólizas de seguro, todo había desaparecido. De verdad estuve tan perdida en mi duelo que no me di cuenta. Con las manos temblando, levanté el teléfono y llamé al banco de siempre. Tras verificar mi identidad, pregunté por el saldo de nuestra cuenta principal. Señora Ríos, su cuenta corriente principal tiene actualmente un saldo de $4,286.42, me informó la cajera. Eso no podía ser. Ahí debían estar más de $50,000. Dinero del seguro de vida de Ernesto que había reservado para los impuestos de la casa y futuras reparaciones. ¿Y la cuenta de ahorros? Mi voz se quebraba. Esa cuenta muestra un saldo actual de $12,129.17. Sentí que todo me daba vueltas. Esa cuenta tenía más de $100,000 hace 3 años. ¿Podría decirme sobre los últimos retiros, por favor? La cajera dudó. Parece que ha habido transferencias regulares a otra cuenta durante los últimos 3 años, la mayoría entre $2,000 y $5,000 cada mes. ¿Qué cuenta? Yo no autoricé ninguna transferencia. Otra pausa. Señora Ríos, esas transferencias fueron autorizadas usando sus credenciales de banca en línea. La cuenta de destino es una cuenta conjunta a nombre de Julián y Alejandra Ríos. Todo se me vino encima. Julián había configurado la banca en línea para mí después de la muerte de Ernesto, diciendo que sería más fácil para mí. Él creó las contraseñas, me mostró cómo ingresar, aunque casi nunca lo hacía. Confié en él para que me ayudara mientras yo lloraba a mi esposo. ¡Qué tonta fui! ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy, señora Ríos? Le agradecí y colgué. Las manos me seguían heladas a pesar del cálido día de primavera. Me quedé sentada en la silla de Ernesto, tratando de digerir lo que acababa de descubrir. Julián había vaciado mis cuentas sistemáticamente durante 3 años, llevándose más de $130,000 de mis ahorros. Con razón estaba tan insistente en que vendiera la casa y me mudara con ellos. Con mis recursos disminuyendo, la casa era el último bien de valor que me quedaba. A medida que el impacto se desvanecía, los recuerdos afloraban como piedras filosas al bajar la marea. Julián ayudándome a llenar los formularios del seguro, tras la muerte de Ernesto. Alejandra diciéndome que no me preocupara por revisar los estados de cuenta. Ellos se encargarían de todo. El auto nuevo que compraron el año pasado. La escuela privada de Emilio. Las renovaciones en su casa. Las vacaciones lujosas, todo pagado con mi dinero. El teléfono sonó y me sacó de mis pensamientos. Era Alejandra. Carmen, solo quería saber si estabas bien. Saliste muy temprano esta mañana. Su voz sonaba dulce como miel, pero ahora detecté algo nuevo en ella. Cálculo, no preocupación. Estoy bien, dije, sorprendida de lo normal que me escuché. Solo necesitaba empezar a poner en orden algunas cosas aquí. Ay, no te vayas a agotar. Julián y yo podemos encargarnos de todo eso. De hecho, habíamos pensado en empezar a llevar algunas cajas este fin de semana. Todavía no, respondí con firmeza. Necesito tiempo para decidir qué cosas voy a conservar. Hubo un silencio. Bueno, sabes que no habrá mucho espacio, Carmen. Tu cuarto en nuestra casa no es muy grande. Lo sé, dije, me las arreglaré. Después de colgar, me quedé en silencio, con la mente dando vueltas. ¿Qué más me habían quitado además del dinero? En los últimos 3 años me había ido aislando. Cada vez más, mis viejos amigos llamaban, pero Arturo Méndez decía que Julián interceptaba los mensajes. Mi hermana Isabel se mudó a Monterrey después de que su esposo murió, y nuestras llamadas se volvieron esporádicas. ¿Habrá sido Julián quien la desanimó de visitarme? Pensé en mi relación con mi hija, Lucía. Nos habíamos distanciado desde que se mudó a Oregón hace 15 años. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes después de que Ernesto murió.
Y cuando llamaba, Julián solía contestar diciendo que yo estaba descansando o que no podía hablar. ¿Acaso estaba tratando de alejarnos a propósito? La última vez que Lucía me visitó, hace 2 años, Julián y Alejandra acapararon todo su tiempo, organizando salidas familiares que me dejaban agotada y me dejaban atrás para que descansara mientras se la llevaban de paseo. Cuando intentaba estar a solas conmigo, siempre había algún motivo por el cual no se podía. Lucía pareció dolida al irse, quizá creyendo que yo no quería pasar tiempo con ella. En ese momento lo atribuía a la distancia y al paso del tiempo, pero ahora lo dudaba. ¿Y si Julián realmente había estado poniendo una barrera entre nosotras? A medida que caía la noche, me quedé en el estudio de Georgia, con el peso de todas estas verdades aplastándome. Había sido tan ciega, tan confiada. Permití que el dolor nublara mi juicio, y mi hijo aprovechó mi vulnerabilidad de la peor manera posible. La magnitud de la traición era insoportable. Esto no era solo un abuso económico, era el desmantelamiento sistemático de mi independencia, mis vínculos, mi propia identidad. En medio de la oscuridad, recordé a Emilio lanzando mi bastón al tráfico, la risa cruel, la amabilidad de un desconocido. Recordé el rostro preocupado de Marisol y su oferta susurrada de ayuda. Con una claridad repentina, supe que no podía seguir adelante con la venta de la casa. No podía mudarme con Julián y Alejandra. No podía seguir permitiendo que mi propia familia me manipulara y me utilizara. Pero, ¿qué podía hacer? ¿A dónde ir? ¿Quién me ayudaría? Como si respondiera a esas preguntas sin voz, el teléfono volvió a sonar. Contesté con cautela. Tía Carmen, soy Marisol. Espero no estar llamando muy tarde. Su voz familiar fue como una cuerda lanzada en medio de la oscuridad. Marisol, dije, con la voz quebrada. No, no es tarde en absoluto. He estado preocupada por ti, dijo. Después de verte ayer... ¿Estás bien, tía Carmen? ¿De verdad estás bien? Por un momento no pude hablar. La simple ternura en su voz casi me derrumba. No, susurré al fin. No estoy bien, para nada. Puedo verte mañana, dijo Marisol con urgencia contenida. Pero no en tu casa. Julián podría aparecer. Hay una cafetería que se llama Rosie's en la calle Reforma a las 10 de la mañana. Acepté, sintiendo alivio y también temor. Al colgar, cerré con llave todas las puertas y me senté en la oscuridad, preguntándome cómo enfrentaría a Julián y a Alejandra ahora que conocía la verdad. Fingir que todo seguía igual me daba náuseas. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó 2 veces antes de salir. Julián, queriendo saber a dónde iba, y Alejandra, recordándome que teníamos una cita con la agente inmobiliaria al día siguiente. Mentí con naturalidad, sorprendiéndome de lo bien que lo hice. Solo voy a tomar un café con una amiga de la iglesia, dije. Mi voz era firme, aunque el corazón me latía con fuerza. El café de Rosie era pequeño y acogedor, escondido entre una librería y una florería. Marisol ya me esperaba, con una taza humeante entre las manos. Se puso de pie en cuanto me vio, sus ojos recorriendo mi rostro con una preocupación evidente. Tía Carmen, dijo, abrazándome con ternura. Estaba tan preocupada. Nos acomodamos en una mesita apartada y por un momento no pude decir nada. La calidez sincera de su preocupación casi me derrumbaba por completo. Creo que Julián me ha estado robando, dije al fin, con la voz apenas audible. La expresión de Marisol no mostró sorpresa, solo una tristeza profunda que confirmó mis peores temores. Me lo temía, respondió. Mamá y yo sospechábamos desde hace tiempo que algo no estaba bien, pero cada vez que intentábamos visitarte o llamarte, siempre había alguna excusa, alguna razón por la cual no estabas disponible. Estiró las manos sobre la mesa y tomó las mías. Tía Carmen, lo que Julián y Alejandra están haciendo, eso es abuso hacia personas mayores, explotación financiera. No solo está mal, es un delito,
La palabra abuso me golpeó como si me hubieran dado una bofetada. Nunca me había considerado una víctima, alguien que pudiera ser abusada. Era una maestra jubilada, dueña de mi casa, una mujer que había criado a 2 hijos y ayudado a criar a varios nietos. Era fuerte, independiente, o al menos lo había sido. Revisé mis cuentas ayer, dije con la voz más firme. Se ha llevado más de $130,000 en los últimos 3 años. Marisol apretó con más fuerza mis manos. Eso es robo, así de simple. Y ahora quieren que vendas tu casa y te vayas a vivir con ellos. Para quedarse con todo, remató Marisol sombría. Nos interrumpió la mesera al traerme el café. Cuando se fue, Marisol se inclinó hacia mí. Tía Carmen, esto tiene que terminar. Tienes que protegerte, cuidar lo que aún te queda. ¿Cómo?, pregunté. Julián tiene todos mis documentos. Él se ha encargado de todo desde hace mucho. Primero necesitamos conseguirte un abogado, después abrir una cuenta de banco nueva, una que Julián no conozca. Los pasos concretos que Marisol mencionó hicieron que la situación dejara de parecer tan aplastante. Para cuando terminó nuestra charla, ya tenía los nombres de una abogada especializada en personas mayores y de un asesor financiero experto en casos de explotación económica. Una cosa más, dijo Marisol mientras nos levantábamos. ¿Has hablado con Lucía últimamente? O sea, tú directamente. Sentí una punzada de vergüenza. Hace meses que no. Julián siempre contesta cuando llama. Dice que estoy descansando. El gesto de Marisol se endureció. Eso imaginaba. Tía Carmen, Lucía ha estado intentando comunicarse contigo. Ha llamado varias veces a mamá, preocupada porque nunca estás disponible. Se me encogió el corazón que mi propia hija pensara que no quería hablar con ella. Otra relación manipulada por Julián. Llámala, insistió Marisol. Hoy, si puedes, usa mi teléfono si te preocupa que Julián vea la llamada en tu cuenta. Me fui de la reunión con un plan y algo que no había sentido en años. Hice una cita con la abogada para el día siguiente y llamé al banco para congelar cualquier otra transferencia desde mis cuentas. Al volver a casa, había un mensaje de Julián en la contestadora, su voz tensa, controlando apenas la rabia. Mamá, el banco me llamó por una confusión con tus cuentas. Llámame en 1000 y le siento cuando escuches esto. No le devolví la llamada. Usé el celular de Marisol para llamar a mi hija. Lucía contestó en el segundo timbrazo. ¿Hola? Soy mamá. Hubo un silencio breve. Luego su voz se quebró por la emoción. ¿Mamá? ¿De verdad eres tú? Sí, mi amor. Soy yo. Mi propia voz temblaba. Dios mío, mamá. He estado tan preocupada. Te he llamado una y otra vez, pero Julián siempre dice que estás dormida o que no te sientes bien para hablar. ¿Estás bien? ¿Estás enferma? No estoy enferma, Lucía. ¿Cómo explicártelo? Me han manipulado, me han aislado, pero ya estoy empezando a entender las cosas. ¿Qué estás diciendo? Mamá, ¿qué está pasando? Le conté todo. El abuso financiero, la presión para vender mi casa, el aislamiento que cada vez era más profundo y finalmente el incidente del bastón que me abrió los ojos. Voy para allá, dijo Lucía de inmediato. ¿Puedo llegar mañana por la noche? No, dije, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. Aún no. Primero necesito hablar con la abogada, entender mis opciones. Si tú apareces ahora, Julián sabrá que algo pasa. Mamá, no puedo quedarme aquí sabiendo todo esto. Por favor, Lucía, necesito enfrentar esto a mi manera. Dame unos días para poner mis cosas en orden y entonces vienes. Te juro que estaré bien hasta entonces. Después de la llamada, me quedé sentada en el estudio de Ernesto, pensando en todo lo que había pasado. La rabia que sentí la noche anterior se había endurecido en algo más nítido, más firme. Julián no solo me robó dinero, me robó años de vida, relaciones con amigos y familia, mi autoestima. Al día siguiente, me reuní con Alejandra Morales,
la abogada especializada en derecho de adultos mayores que Marisol me había recomendado. Era una mujer imponente, de unos 60 años, con mirada aguda y un estilo directo que de inmediato me inspiró confianza. Lo que describes es un caso típico de explotación financiera de adultos mayores, dijo después de escuchar mi historia. Lamentablemente es demasiado común, especialmente cuando los hijos adultos tienen acceso fácil a las finanzas de sus padres. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Legalmente tienes varias opciones, explicó Alejandra. Puedes presentar una denuncia ante la policía por el robo. Puedes demandar para recuperar los fondos. Puedes solicitar una orden de restricción contra Julián y su familia. La idea de tomar acciones legales contra mi propio hijo me revolvía el estómago. A pesar de todo lo que había hecho, Alejandra pareció captar mi duda. No tienes que decidir todo hoy, pero hay pasos urgentes que debemos tomar para proteger lo que te queda. Al final de nuestra reunión, Alejandra me ayudó a redactar una carta para retirar mi casa del mercado. También me puso en contacto con un asesor financiero que me ayudaría a abrir nuevas cuentas y comenzar el proceso de recuperar el control de mis finanzas. Al salir de su oficina, sentí algo que no experimentaba desde hacía años: poder. Durante demasiado tiempo, había sido solo una espectadora en mi propia vida, viendo cómo otros decidían por mí. Ahora estaba recuperando el volante. Esa tarde, mientras tomaba un té en la sala, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Julián en la entrada, con el rostro endurecido por la furia. Respiré hondo, preparándome para el enfrentamiento que se venía. Abrí la puerta solo lo suficiente para verlo con claridad, dejando la cadena de seguridad puesta, un límite que nunca creí necesitar con mi propio hijo. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Su voz venía cargada de una furia apenas contenida. El banco me llamó por unas cuentas congeladas y ahora el agente inmobiliario me dice que sacaste la casa del mercado. Sí, respondí con calma, aunque por dentro temblaba. ¿Sí?, repitió él sin poder creerlo. ¿Eso es todo lo que tienes para decir? Teníamos un acuerdo, mamá. Ya estaba todo arreglado. ¿Por qué estás cambiando de opinión de la nada? Lo miré detenidamente. El rostro que había amado desde que nació, ahora deformado por la frustración de ver sus planes desmoronarse. Busqué en él al niño que se acurrucaba en mi regazo buscando consuelo, al adolescente que me contaba sus sueños, al joven que lloró cuando su padre le enseñó a hacer el nudo de la corbata para su primera entrevista de trabajo. Pero ya no lo encontraba. He decidido que vender no es lo mejor para mí en este momento. Esto no es propio de ti, mamá dijo, ahora con un tono que pretendía ser de preocupación, pero que no sonaba sincero. Me preocupa tu bienestar, ¿te sientes bien? Tal vez deberíamos pedirle al doctor Ramírez que te revise. El mensaje era claro. Si no obedecía, debía de estar perdiendo la cabeza. Otra forma de manipulación. Estoy perfectamente bien, Julián. Solo estoy reconsiderando mis opciones. Apoyó la palma de la mano en la puerta, como tanteando si me animaría a dejarlo pasar. Mira, si hay algo que te inquieta, podemos hablarlo. Lo que sea que te preocupe, lo resolvemos juntos. No esta noche, respondí con firmeza. Estoy cansada. Hablamos en otro momento. Su expresión se endureció. ¿Alguien te está metiendo ideas en la cabeza? ¿Fue Marisol? Te vi tomando café con ella hoy, así que me había estado espiando. La idea me heló la sangre. Buenas noches, Julián, dije, y cerré la puerta aunque él seguía hablando. Me quedé recargada en ella, escuchando cómo la golpeaba durante varios minutos antes de rendirse e irse. El corazón me latía con fuerza, pero debajo del miedo sentía una extraña satisfacción. Me había mantenido firme. A la mañana siguiente, recibí 3 llamadas de Alejandra que no contesté. Sus mensajes pasaron de la preocupación a la irritación y luego a una furia abierta. Carmen, estás siendo completamente irracional. Julián está destrozado de preocupación. Llámanos de inmediato. Solo queremos ayudarte.
Este comportamiento es muy alarmante. Si sigues así, tal vez tengamos que considerar una evaluación médica. Bien, sé terca. Pero no creas que esto cambia nada. Ya hablamos de tu situación de vivienda con el orientador universitario de Emilio. Él cuenta con ese dinero. Ese último mensaje confirmó lo que ya me temía. Habían planeado usar el dinero de la venta de mi casa para pagar la universidad de Emilio. Pasé el día reunida con Sergio Herrera, el asesor financiero que me recomendó Alejandra. Era un hombre de unos 50, de ojos amables, especializado en ayudar a adultos mayores a recuperarse de abusos financieros. Lo bueno es que podemos detener la hemorragia, me dijo después de revisar mi situación financiera. Lo difícil será recuperar lo perdido. Asentí, intentando concentrarme en las soluciones en lugar de quedarme atrapada en la traición de Julián. Tenemos que proteger lo que queda, continuó Sergio. Recomiendo abrir cuentas nuevas en un banco completamente diferente, uno donde Julián no tenga ningún vínculo. Al terminar la reunión, ya había abierto nuevas cuentas, cambiado todas las contraseñas de mis servicios bancarios en línea y reconfigurado el depósito de mi pensión y del seguro social para que fueran a los nuevos destinos. Sergio también me había ayudado a solicitar una nueva tarjeta de crédito que Julián no conocería. ¿Y mi casa?, pregunté. Por ahora la venta está suspendida, pero Julián tiene todos los papeles, la escritura, el seguro, todo. ¿Podemos conseguir copias?, me aseguró Sergio. Lo importante es que tú eres la propietaria legal. Mientras no firmes nada, no pueden venderla sin tu consentimiento. Esa noche, me senté en el estudio de Ernesto haciendo listas. Cosas por hacer, personas a las que debía llamar, documentos que necesitaba recuperar. Estaba organizando mi resistencia, recuperando meticulosamente los pedazos de mi vida. Sonó de nuevo el timbre y me puse tensa, esperando ver a Julián o a Alejandra. Pero al mirar por la mirilla, vi a Marisol acompañada de una mujer mayor que se parecía mucho a Ernesto, su hermana, mi cuñada Teresa. Abrí la puerta y Teresa me abrazó con calidez. «Carmen, he estado tan preocupada», dijo, su voz apagada contra mi hombro. Marisol me contó todo. Las tres nos sentamos en la sala y sentí cómo se aligeraba el peso en mi pecho al contarle toda la historia a Teresa. Siempre había sido más como una hermana que una cuñada, pero con el tiempo nos habíamos distanciado. Después de la muerte de Ernesto, Julián había logrado enturbiar también esa relación. Ernesto estaría furioso, dijo Teresa, con los ojos brillando con la misma intensidad que los de su hermano cuando se enojaba. Aprovecharse del dolor de su madre para robarle, aislarla de su familia. Ese chico necesita un buen sacudón. No estoy segura de que sea capaz de entender que lo que hace está mal, admití. Realmente parece convencido de que tiene derecho a mi dinero. Entonces tiene que enfrentar las consecuencias, dijo Teresa con firmeza. ¿Has pensado en tomar acciones legales? Todavía estoy digiriendo todo, respondí. Ahora mismo estoy enfocada en proteger lo que me queda y planear mis próximos pasos. Bueno, ya no estás sola, declaró Teresa. Me voy a quedar en casa de Marisol esta semana y estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Después de que se fueron, me sentí más fuerte. La red de apoyo que se estaba formando a mi alrededor era un antídoto poderoso contra el aislamiento que Julián había provocado. Al día siguiente, surgió otra novedad. Lucía llamó para decirme que había comprado un boleto de avión y llegaría en 3 días. ¿Estás segura?, pregunté. ¿Tienes tu trabajo, los niños? Mamá, esto es más importante, respondió con decisión. Los niños ya están lo suficientemente grandes para quedarse con su papá una semana y tengo vacaciones acumuladas. Voy. Esa tarde tomé una decisión difícil pero necesaria. Después de hablar con Alejandra, cambié las cerraduras de mi casa. El cerrajero, un señor mayor llamado Ricardo, trabajó rápido y con discreción. Mi hijo perdió sus llaves. Le expliqué, saboreando la mentira amarga en mi lengua. Ricardo solo asintió.
Pasa todo el tiempo, señora. Mientras terminaba, un coche frenó bruscamente en mi entrada, la SUV plateada de Alejandra. Subió con paso decidido por el camino, el rostro encendido por la rabia. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió, mirando al cerrajero. Estoy cambiando las cerraduras, respondí con calma. ¿Y por qué haces eso sin avisarnos? Necesitamos poder entrar a tu casa, Carmen. ¿Y si hay una emergencia? Entonces me llaman, dije, o al 911 si hace falta. Los ojos de Alejandra se entrecerraron. Esto no es propio de ti, Carmen. Julián está realmente preocupado. Dice que estas decisiones erráticas, este secretismo, no es sano. Agradezco tu preocupación, dije sin retroceder, pero estoy perfectamente bien. Ya veremos qué opina el doctor Ramírez de eso, murmuró volviendo a su coche. Julián está pidiendo una cita para ti. Después de que se fue, Ricardo me lanzó una mirada cómplice. ¿Problemas familiares?, preguntó él con amabilidad. Asentí, demasiado agotada para seguir fingiendo. Lo entiendo, ya pasé por eso. Sea fuerte, señora. Esa noche me quedé en la cocina, rodeada de silencio, tomando un té y pensando en lo que vendría. Julián no se rendiría fácilmente. Mientras más control recuperara yo, con más ferocidad intentaría él retomarlo. Pero por primera vez en años no sentía miedo. Estaba enojada, herida, decepcionada, mas no asustada. Cada pequeño acto de resistencia reconstruía mi identidad y me recordaba a la mujer que era antes de que el duelo y la manipulación me empequeñecieran. Cuando me preparaba para dormir, sonó el teléfono y el nombre de Emilio apareció en la pantalla. Dudé y contesté. ¿Abuela? Su voz era pequeña e insegura, muy distinta de su tono arrogante habitual. ¿Podemos hablar? Abuela, necesito platicar contigo sobre la escuela, dijo Emilio sin su confianza de siempre. Me senté despacio para aguantar el golpe. Sobre la escuela, Emilio. Papá y mamá dicen que prometiste pagar mi universidad. Según ellos teníamos un plan y ahora te echas para atrás. Su voz subió un poco. Ya fui aceptado en Guadalajara. Si no recibo el dinero no podré ir. Cerré los ojos para procesar esa nueva maniobra. Le habían prometido a mi nieto algo que jamás autoricé y luego lo mandaron para hacerme sentir culpable. Emilio, ¿alguna vez te prometí personalmente pagar tus estudios?, pregunté con suavidad. Pausa. Pues no, pero papá dijo. Tu padre hizo promesas usando mi dinero sin mi conocimiento ni consentimiento, respondí, manteniendo la calma. Nunca acepté financiar tu educación. Pero abuela, estamos hablando de mi futuro. Ahora sonaba irritado. He trabajado muchísimo para esto. No puedes arruinarlo todo porque tengas un momento de senilidad. De nuevo la insinuación de que, si no cedía, algo andaba mal con mi mente. Emilio, dije firme, entiendo tu desilusión, pero este asunto es entre tu padre y yo. Él dio algo que no le pertenecía. ¿Entonces vas a dejar que fracase? Su voz se quebró. Pensé que me querías. El chantaje emocional era tan obvio que casi me hizo reír. Respiré profundo. Te quiero, Emilio, te quiero, pero eso no me obliga a entregarte $200,000 para la universidad. Hay becas, préstamos, programas de trabajo y estudio, muchas maneras de pagarla. Esto es tan injusto, explotó. Papá dice que la tía Marisol y Lucía te manipulan, que no piensas con claridad. Tu padre está equivocado, contesté simple. Pienso con más claridad que en años. Como sea, murmuró Emilio. Le diré a papá que no cedes. Al colgar me quedé en la oscuridad preguntándome si todavía podía salvar la relación con mi nieto. ¿Habrían Julián y Alejandra envenenado por completo su pensamiento o quedaba esperanza de que algún día comprendiera? A la mañana siguiente desperté con varias llamadas perdidas de Julián y un mensaje que me heló la sangre. Esto ya llegó demasiado lejos. Llegaremos a las 10 para hablar de tu evaluación mental. El doctor Ramírez está preocupado por tu comportamiento reciente. Estaban yendo cada vez más lejos, intentando declararme mentalmente incompetente.
Alejandra ya me había advertido que esto podía pasar, que los abusadores financieros suelen recurrir a cuestionar la salud mental cuando la víctima empieza a defenderse. La llamé de inmediato. No los dejes entrar, me aconsejó. No firmes nada. Graba toda la conversación. Si puedes, voy a mandar a mi asistente legal. Debería llegar antes que ellos. Tal como prometió, una joven llamada Claudia llegó a las 9:45. Se presentó como la asistente legal de Alejandra y explicó que estaba allí para presenciar lo que ocurriera. Apenas nos habíamos sentado en la sala cuando el coche de Julián entró en la cochera. Alejandra y el doctor Ramírez, nuestro médico de familia por más de 20 años, venían con él. Coloqué mi teléfono en la mesita, con la grabadora encendida, como me sugirió Alejandra, respiré hondo y abrí la puerta. «Mamá», empezó Julián sin rodeos, «estamos muy preocupados por tu comportamiento reciente. El doctor Ramírez está aquí, para evaluarte». El doctor parecía incómodo, pero dio un paso al frente. «Carmen, tu familia ha notado ciertos cambios alarmantes. Cambios de humor, paranoia, decisiones financieras sin sentido. Podrían ser señales de deterioro cognitivo. No voy a permitir ninguna evaluación hoy», dije con firmeza. «Y no voy a dejar que entren». El rostro de Julián se puso rojo. «Esto no es una solicitud, mamá. Estamos preocupados por ti». «La señora Ríos tiene todo el derecho de negarse», intervino Claudia desde atrás de mí. «Como su representante legal, le aconsejo no someterse a ninguna evaluación sin la presencia de su abogada». «¿Representante legal?». Los ojos de Julián se entrecerraron. «¿Qué demonios está pasando aquí?». «Mamá, ¿quién es esta persona?». Me llamo Claudia Reyes, asistente legal de Alejandra Morales, abogada especializada en derecho de personas mayores», dijo con voz clara. «La señora Ríos ha contratado nuestros servicios». «¿Contrataste una abogada?». Alejandra parecía genuinamente sorprendida. «Carmen, ¿por qué harías eso a menos que estés tratando de ocultar algo?». «Me estoy protegiendo», respondí, «y quiero que se vayan todos ahora». El doctor Ramírez carraspeó. «Tal vez deberíamos reagendar para otro momento más tranquilo». «No», soltó Julián, sujetando al doctor del brazo. «Esto es absurdo. Mamá, necesitas ayuda. No estás pensando con claridad». «Estoy pensando con toda claridad», rebatí. «Lo suficiente como para revisar mis cuentas bancarias y descubrir que me has quitado más de $130,000 en los últimos 3 años». Julián palideció un poco, pero se recompuso rápido. «Eso es absurdo. Solo he estado ayudándote a manejar tus finanzas, no robándote. Transferir dinero de mis cuentas a las tuyas sin mi conocimiento ni consentimiento es robo, Julián. Tú me autorizaste». «¿Para manejar tus finanzas?», gritó perdiendo la compostura. «Después de que papá murió, no podías ni pagar una factura, sin llorar. Te autoricé para que me ayudaras. No para dejarme en la ruina», dije, mi voz firme a pesar del corazón acelerado. «No para alejarme de mis amigos y seres queridos. No para engañarme y hacerme vender mi casa para que tú te quedaras. Con el dinero». Alejandra dio un paso al frente con una voz melosa, llena de falsa preocupación. «Carmen, estás confundida. Julián siempre ha querido lo mejor para ti. Lo mejor para mí». Solté una carcajada amarga. «Fue por mi bien cuando Emilio lanzó mi bastón al tráfico y todos se rieron. Fue por mi bien cuando planeaban usar el dinero de mi casa para pagar la universidad de Emilio sin mi permiso». El doctor Ramírez se veía cada vez más incómodo. «Quizás debería regresar en otro momento». «No», insistió Julián, aferrando el brazo del doctor. «Ella necesita ser evaluada ahora. Está paranoica, lanzando acusaciones sin sentido». Claudia dio un paso al frente mostrándose por completo. «Doctor Ramírez, debo advertirle que forzar una evaluación a una paciente que no representa un peligro inmediato para sí misma ni para otros podría considerarse negligencia médica. Además, toda esta conversación está siendo grabada». El doctor Ramírez se soltó del agarre de Julián. «Me voy».
Esto es completamente inapropiado. Se volvió hacia mí. Carmen, lo siento. Me dieron una idea muy diferente de la situación. Una vez que se fue, la máscara de Julián se cayó por completo. Crees que eres muy lista por involucrar abogados. Esto no ha terminado, mamá. En realidad, sí lo ha hecho, respondí, sorprendida de lo tranquila que sonaba. Congelé mis cuentas, cambié las cerraduras, retiré mi casa del mercado y mañana llega mi hija Lucía desde Oregón. ¿Lucía? Alejandra se veía desconcertada. ¿Por qué viene? Porque yo se lo pedí, respondí con sencillez. Julián se acercó más, su voz baja y amenazante. No tienes idea de lo que estás haciendo. Somos familia. No puedes simplemente cortarnos así. Obsérvame, le respondí, y cerré la puerta. Ya dentro mis piernas por fin cedieron y me dejé caer en el sofá. Claudia se sentó a mi lado, con una expresión llena de comprensión. Lo hiciste increíble, dijo. Alejandra estará impresionada. Cuando se fue, llamé a Marisol para ponerla al tanto y después hice otra llamada importante a mi hermana Isabel en Monterrey. Había evitado hablar con ella por la vergüenza de admitir lo mucho que me habían manipulado, pero ya era momento de reconstruir mis lazos. Carmen. Isabel sonaba sorprendida pero feliz. He intentado comunicarme contigo durante meses. A medida que le contaba todo, su sorpresa se convirtió en indignación. Voy para allá, declaró. Reservaré un vuelo hoy mismo. Para esa noche, mi casa tranquila se había convertido en el centro de mando de lo que Marisol, en broma, llamó Operación Liberación. Lucía llegaría mañana, Isabel al día siguiente. Teresa ya estaba en la ciudad. Por primera vez en años estaba rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. Esa noche me paré en el estudio de Georgia, acariciando sus libros, su escritorio, la vida que habíamos construido juntos. Ojalá estuvieras aquí. Susurré a la habitación vacía, pero creo que estoy haciendo lo que tú hubieras querido. En medio del silencio, casi podía oír su voz. Eres más fuerte de lo que crees, Judy. Y por primera vez en 3 años, realmente lo creí. El reencuentro en el aeropuerto con Lucía nos arrancó lágrimas a las dos. Mi hija, ahora de 45 años, y con mechones grises entre su cabello oscuro, corrió a abrazarme como si aún fuera una niña. «Mamá», susurró abrazándome con fuerza. «Te he extrañado tanto». El camino de regreso fue una avalancha de historias acumuladas durante 3 años. Me habló de sus hijos, de su trabajo, de una vida que Julián me había ocultado. Pensé que había perdido el control de mi propia vida. Debí esforzarme más por encontrarte, dijo, apretando el volante con los nudillos blancos. Sabía que algo andaba mal, pero Julián siempre tenía excusas. Decía que estabas de luto, que necesitabas espacio, que demasiadas visitas te agotaban. Me aisló con mucha eficacia, reconocí, pero eso ya se acabó. Al llegar a casa, Marisol y Teresa nos esperaban con el almuerzo listo. Isabel llegaría al día siguiente. La casa, que durante tanto tiempo estuvo vacía, volvía a llenarse de risas y cariño. Esa tarde, Alejandra vino con noticias. La grabación de ayer es una excelente prueba, dijo. Combinada con los registros bancarios que muestran las transferencias no autorizadas, tenemos un caso sólido por explotación financiera. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Podemos presentar una denuncia ante la policía, lo que podría derivar en cargos penales contra Julián, explicó ella. O podemos iniciar una demanda civil para recuperar el dinero robado, o ambas cosas. La idea de que mi hijo enfrentara cargos criminales aún me partía el alma, a pesar de todo. Alejandra pareció captar mi duda. No tienes que decidirlo ahora mismo, dijo con suavidad. Pero sí te recomiendo que enviemos una carta formal exigiendo la devolución de los fondos mal utilizados. Es un paso inicial necesario, sin importar lo que decidas después. Acepté lo de la carta, con la esperanza remota de que Julián
recapacitara al verse confrontado con las pruebas. Esa noche, mientras Lucía y yo revisábamos fotos viejas en la sala, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Emilio solo en el pórtico, con los hombros caídos. Lucía se puso tensa. ¿Quieres que lo mande lejos? Negué con la cabeza. No, quiero oír lo que tiene que decir. Abrí la puerta, manteniendo cierta distancia. Emilio se veía más joven de lo que recordaba, más parecido al niño que solía ser que al joven cruel que había arrojado mi bastón al tráfico. «Abuela», dijo con voz ronca, «¿puedo pasar, por favor?» Dudé un momento, luego me hice a un lado para dejarlo entrar. Lucía lo miraba con desconfianza mientras él me seguía hasta la sala. «Lo siento», soltó apenas nos sentamos. «Por lo del bastón, por todo. He sido horrible contigo». Su disculpa me tomó por sorpresa. «¿Por qué ahora, Emilio?» Él bajó la mirada hacia sus manos. Después de que papá y el doctor Ramírez vinieron ayer, tuvieron una discusión terrible. Papá gritaba sobre abogados y acusaciones, y el doctor Ramírez dijo que no participaría en declarar incompetente a alguien que claramente no lo era. Emilio tragó saliva. Entonces papá empezó a desvariar sobre cómo todo se estaba cayendo. ¿A pedazos? Que necesitaban tu dinero para mi universidad, porque ya se habían gastado todos los ahorros en la remodelación de la casa y las compras de mamá. Lucía hizo un sonido de asco. Emilio la miró y luego volvió a verme. «No lo sabía, abuela, te lo juro, no lo sabía. Estaban usando tu dinero. Papá siempre decía que tú querías ayudar, que insistías en pagar las cosas porque tenías mucho, gracias al seguro del abuelo». «¿Y tú le creíste?», preguntó Lucía con escepticismo. «¿Por qué no habría de hacerlo?». Su voz se quebró. «Son mis papás. Confiaba en ellos». Observé el rostro de mi nieto buscando alguna señal de engaño. No, único que vi fue confusión y vergüenza. «¿Qué quieres de mí ahora, Emilio?», pregunté en voz baja. «Nada», respondió de inmediato. «O sea, sé que no merezco tu perdón ni tu ayuda con la universidad. Solo necesitaba que supieras que lo siento y que no entendía lo que realmente pasaba». No estaba lista para confiar del todo en él, pero su arrepentimiento parecía sincero. «Gracias por la disculpa», dije con cautela. «Significa mucho». Después de que Emilio se fue, Lucía y yo nos quedamos en silencio un buen rato. «¿Le crees?», preguntó finalmente. «Quiero hacerlo», admití. «Es joven y fue criado por Julián y Alejandra. Tal vez no comprendía del todo lo que ellos hacían». «Tal vez», concedió Lucía. «Solo ten cuidado, mamá. Esta familia ya te ha hecho suficiente daño». Al día siguiente llegaron Isabel y una respuesta formal de Julián a la carta de Alejandra. Una negación hostil de cualquier mala conducta y amenazas, de contrademanda por difamación si seguíamos adelante. «Está faroleando», me aseguró Alejandra cuando la llamé. La evidencia era contundente. Él lo sabía, pero aún así esperaba que yo cediera. Pero yo no iba a hacerlo. Rodeada por mi hermana, mi hija, mi cuñada y mi sobrina, sentía una fuerza que no había sentido en años. Juntas, trazamos un plan para mi futuro. Un plan donde no cabía mudarme con Julián ni vender mi casa. 2 semanas después, tras pensarlo con cuidado, tomé mi decisión. No presentaría cargos penales contra Julián, pero sí demandaría por la vía civil para recuperar el dinero que me robó. No se trataba de castigarlo. Se trataba de justicia, de asegurarme los medios para seguir siendo independiente. «¿Estás segura?», me preguntó Lucía cuando le conté mi decisión. «Después de todo lo que te hizo». «Segura», le respondí. «No quiero venganza, solo quiero lo que me pertenece». La demanda avanzó rápido. Ante las pruebas aplastantes y la posibilidad de enfrentar cargos penales si llevábamos el caso a la policía, Julián accedió a un acuerdo. Devolvió 120,000 de los fondos robados y firmó un documento legal comprometiéndose a no contactarme.
a menos que yo lo hiciera primero. Nunca más supe de Alejandra. Emilio, de vez en cuando, enviaba mensajes de texto tímidos que yo respondía con calidez, pero con cautela. Nuestra relación era frágil, pero no estaba lista para rendirme con mi nieto. 6 meses después de aquel día terrible en que Emilio lanzó mi bastón al tráfico, mi vida era otra. Isabel decidió vender su casa en Monterrey y regresar para estar cerca de mí. Lucía venía cada pocos meses y hablábamos por teléfono varias veces a la semana. Volví a conectarme con amistades antiguas e incluso me uní a un club de lectura en la biblioteca central de la ciudad. Mi casa seguía siendo mía, llena de los libros de Ernesto y los recuerdos que compartimos. Había convertido la habitación de huéspedes en un estudio de arte y por fin me dedicaba a pintar, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo durante mis años como maestra. Una tarde soleada, mientras tomaba té en el jardín con Isabel, recibí un correo inesperado de la Oficina de Ayuda Financiera de la Universidad de Guadalajara. Me informaban que se había creado una nueva beca con mi nombre, la Beca Carmen Ríos Resiliente, destinada a apoyar a estudiantes que cuidan de familiares mayores. El donante, que se mantuvo anónimo, había financiado 5 becas completas, con una nota explicando que el programa buscaba reconocer la importancia de respetar y honrar a nuestros mayores. Supe de inmediato quién estaba detrás. Lucía me lo confirmó después. Había usado parte de su herencia de Ernesto, dinero que Julián jamás pudo tocar, para establecer la beca en mi honor. Quería que saliera algo bueno de todo esto. Me dijo, una forma de honrarte y evitar que otras familias pasen por lo que nosotras pasamos. Esa noche, sentada en el estudio de Ernesto, rodeada de sus libros y de la vida que construimos juntos, sentí una paz que no experimentaba desde antes de su muerte. El dolor por la traición de Julián jamás desaparecería del todo, pero ya no era lo que definía mi vida. Tomé una foto enmarcada de Ernesto y yo en nuestro aniversario número 40, él con el brazo en mi cintura, los dos riendo por algún chiste ya olvidado. Lo logré, Ernesto, susurré. Encontré el camino de regreso. 3 días después de que Emilio arrojara mi bastón a la calle, burlándose de mí y diciéndome que si quería café tenía que ganármelo recuperándolo. Su fondo universitario ya estaba vacío, pero el dinero había regresado a donde pertenecía, conmigo. Estaba fuera de su manipulación, reconstruyendo una vida con dignidad, propósito y vínculos reales. Y por primera vez en muchos años, estaba justo donde quería estar. Aprendí que nunca es tarde para recuperar lo que te pertenece, tu voz, tu dignidad, tu libertad. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que el amor no se prueba con sacrificios ciegos ni con silencios impuestos, que la sangre no siempre garantiza lealtad y que a veces el mayor acto de amor propio es decir, basta. Esta historia no trata solo de traición ni de dinero perdido. Trata de cómo una mujer, rota por el dolor y acallada por años de manipulación, puede levantarse desde la ruina emocional y reclamar su vida. Hoy sé que no estoy sola, que no soy débil y que merezco respeto, no por lo que doy, sino por lo que soy. Si algo puedo dejarle a quien escuche mi historia, es esto: no permitas que el miedo a estar sola te encadene a quien te hace daño, porque hay una fuerza silenciosa dentro de ti que cuando decides escucharla, te guía de regreso a ti misma. Y ahí, justo ahí, empieza tu libertad. Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.